Muy buen día. Vamos a iniciar hoy entonces con las clases del curso de Física Elemental. El tema para hoy es MRUV, movimiento rectilíneo uniformemente variable. ¿La clase correcto? Mira, lo voy a explicar aquí. Aquí hay un pequeño gráfico. En el tema anterior, cuando trabajábamos con MRU, la velocidad del móvil del cuerpo era una velocidad constante, o sea, la velocidad nunca cambiaba, ¿no? Si su velocidad del móvil era 3 metros por segundo, durante todo el movimiento su velocidad sigue siendo 3 metros por segundo, ¿correcto? Ese es el dato. Hoy ya la velocidad del móvil ya no es constante, o sea, ya no es la misma durante todo el trayecto. Va a cambiar. Pero el cambio, mira, este cambio es constante. Este cambio que va a haber siempre va a tener el mismo valor. Por ejemplo, si tú notas, mira, aquí el móvil tiene 5 metros por segundo. Aquí el móvil tiene 5 metros por segundo. Ahí está. Pasado un segundo, mira, ¿cuánto es ahora? 7. O sea, ¿cuánto aumentó su velocidad? Si tú te das cuenta, la velocidad aumentó ¿cuánto? 2 metros por segundo. Eso es lo que aumentó. ¿Correcto? La velocidad en este caso aumentó 2 metros por segundo. El móvil inicia con 5 metros por segundo, pero al pasar un segundo su velocidad aumenta. ¿Cuánto aumentó? Aumentó 2 metros por segundo. Vuelve a pasar un segundo más y mira cuánto de nuevo aumentó su velocidad. Mira. ¿Te das cuenta o no? Vuelve a aumentar un segundo más y nuevamente aumenta. ¿Te das cuenta que la variación es constante? O sea, la velocidad ya no es constante, o sea, la velocidad no es la misma aquí. Lo que es constante aquí es el cambio, es el aumento de velocidad. A ese aumento de velocidad se le conoce como aceleración. ¿Sí? A ese aumento de velocidad se le conoce como aceleración. ¿Qué es la aceleración? Es justamente el aumento o disminución de la velocidad en una unidad de tiempo. Si yo te pregunto, en este ejercicio, ¿cuál es la aceleración? Lo que te estoy preguntando es, en este gráfico, ¿cuál es el aumento constante de la velocidad? Entonces, tú dices esto, profesor, en un segundo aumentó 2 metros. ¿Te das cuenta o no? Mira. Entonces, la aceleración sería así, mira, te voy a explicar, sería 2 metros por segundo, ¿entre cuánto? En cada segundo. Esa es la aceleración. Aumentó 2 metros por segundo. ¿En cuánto? En un segundo. Profesor, ¿y así queda la aceleración? No, porque esto se multiplica, mira, segundo por segundo sería segundo al cuadrado. O sea, esto dividido quedaría así. Por eso que la unidad de la aceleración es metros por segundo al cuadrado. Porque la aceleración, ¿cómo se lee esto? Que el móvil aumentó 2 metros por segundo en un segundo. Entonces, eso es la aceleración. O sea, la velocidad ya no va a ser constante, pero el aumento, la aceleración, siempre va a ser la misma. ¿De acuerdo? Entonces, aquí este es lo nuevo en este tema. Ya hay aceleración. Y aquí tengo un conjunto de fórmulas, ¿no? Al lado derecho, tengo un conjunto de fórmulas. Aquí están todas las fórmulas y aquí está lo que significa cada valor. Por ejemplo, BF es velocidad final, BI es velocidad inicial, A es aceleración, T es tiempo, D es distancia,
espacio recorrido en el enésimo segundo. Cada una de las fórmulas yo te lo voy a ir explicando poco a poco. ¿Correcto? Pero lo que me interesa aquí es que tú entiendas qué es la aceleración. La aceleración es el aumento o puede ser disminución. Porque cuando aumenta se le llama acelerado. Y cuando disminuye se le dice desacelerado. ¿Alguna vez has estado en un carro y no escuchas que alguna gente dice, señor conductor, por favor, acelere? ¿Qué le está diciendo cuando le dice acelere? Que aumente su velocidad. Acelere, por favor. Como que lo que te estoy diciendo es, por favor, aumenta su velocidad. Ese aumento significa aceleración. Como en algunas ocasiones también, cuando ya va a mucha velocidad, ¿qué le dicen? Desacelere. ¿Qué le está diciendo? Reduzca su velocidad. Entonces, la aceleración, ¿qué viene a ser? Es el aumento de la velocidad en una unidad de tiempo. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo se aplica esto en los ejercicios? Vamos a ver en los ejercicios. Mira. En el siguiente movimiento es un MRV. Halle las velocidades en C, D y E. Aquí primero, mira, ve. Aquí empezó con 2 metros por segundo, mira, ve. Y en un segundo, ¿cuánto llegó? Yo te pregunto, aquí en este tramo, ¿cuál fue la aceleración? Ayúdame, por favor. ¿Cuánto vale la aceleración aquí? Profesor, ¿qué era la aceleración? La aceleración es el aumento de velocidad entre la unidad de tiempo. Entonces yo te pregunto así. Aceleración. Jóvenes, ¿cuánto aumentó su velocidad? 3 metros por segundo. ¿Entre qué tiempo? ¿En qué tiempo aumentó esa velocidad? En un segundo. Y se acabó. Por lo tanto, la aceleración, ¿cuánto valdría? 3 segundo por segundo se multiplica y eso sería 3 metros por segundo. Esta es la aceleración. ¿Te das cuenta? Por eso que la unidad de la aceleración es metros por segundo al cuadrado. Esa es la unidad de la aceleración. Entonces tú ya sabes que cada un segundo, ¿cuánto va a aumentar? 3 metros por segundo. ¿Te das cuenta? Esa es la aceleración. La variación de la velocidad en la unidad de tiempo. Entonces, ¿qué te dice este dato? Que cada un segundo, ¿cuánto va a aumentar su velocidad? 3 metros por segundo. Pregunta. Ahora aquí. Si aquí tiene 5 metros por segundo y ya pasó un segundo, pregunta, ¿cuánto es su velocidad en el punto C? ¿Cuánto es aquí? 8. ¿Sí? Porque la aceleración, como te digo, es el aumento de velocidad en la unidad de tiempo. Entonces, ¿cuánto aumentó? De 2 a 5, aumentó 3 metros por segundo. ¿En qué tiempo fue este aumento? En un segundo. Entonces, ahí está. S por S, por eso que acá sale S cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale la aceleración? 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esta aceleración? Que cada segundo su velocidad va a ir aumentando 3 metros por segundo. Entonces tú dices aquí, si aquí tengo 5 y ya pasó un segundo, entonces aquí va a ser 8 metros por segundo. ¿Te das cuenta o no? Mira. Luego de aquí aumenta 2 segundos. No te olvides que la aceleración es el aumento en un segundo. O sea, esta aceleración, ¿qué significa? Que va a aumentar
3 metros por segundo en un segundo. O sea, cuando pase un segundo, aumenta 3 metros por segundo. Entonces, ya estoy aquí en C. Si pasan 2 segundos, ¿cuánto sería la velocidad en D? Robert, en un segundo debe aumentar 3. Pero acá pasó 2 segundos, o sea, tiene que aumentar otros 3. 8 más 6, 14. Muy 14 metros por segundo. ¿Te das cuenta cómo va aumentando su velocidad? Esa es la aceleración. Ya de ahí vamos a entrar a las formulitas, pero lo que quiero que entiendas en teoría, ¿qué es la aceleración? Luego, ya tengo 14. Entonces, aumenta de nuevo. A ver, ya pasaron 3 segundos nuevamente. 3 segundos. ¿Cuánto sería la velocidad en el punto E? 23. 23. A ver, vamos a ver. En un segundo aumenta 3, profesor. Un segundo aumenta 3. 2 segundos serían 3 más. 3 segundos serían 3. ¿Cuánto debería avanzar? 9. 14 más 9, 20. Ahí está. Esa es la aceleración, muchachos. Obviamente, estos datos, 8, 14, 23, yo los puedo encontrar con una fórmula y de ahí les voy a enseñar a utilizar la fórmula. Pero como estamos iniciando, quiero que te quede claro qué es la aceleración. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí estamos muy bien. Sigo. A ver, vamos a seguir. Del ejercicio anterior, la aceleración del móvil, esto ya lo hemos encontrado, ¿no? Sigo. De la figura, si se trata de MRV, halle las velocidades A, B, E. A ver, primero encuentro la aceleración. ¿Dónde podría encontrar la aceleración? Aquí. Aquí. ¿Te das cuenta? Profesor, ¿y cómo encuentro la aceleración? ¿Qué viene a ser la aceleración? El aumento de la velocidad entre la unidad de tiempo. Entonces, yo digo, aquí voy a calcular la aceleración. ¿Qué tendría? 16. Profesor, de 16 a 18 aumentó 2. Entonces, vamos a calcular la aceleración. ¿Cuánto aumentó? 2 metros por segundo. Eso aumentó. ¿Y en qué tiempo lo hizo? En un segundo. Entonces, acá sería entre un segundo. ¿Y esta división cuánto me da? 2 entre 1 sigue siendo 2 metros sobre segundo. ¿Ah? Profesor, una consulta. ¿Estos no se deben simplificar? No. Y te explico por qué. Porque lo que yo tendría debería ser así, miren. 2 metros por segundo. Así debería escribir. Y todo esto se divide entre un segundo. Entonces, ¿qué hago yo para dividir? Porque esto es como si fuera una fracción, pues, ¿no? 2 metros sobre segundo. Entre un segundo, entonces, ¿tú qué tendrías que ser? Tú tendrías que ser esto. 2m por 1, 2m. Entre segundo por segundo. ¿Te das cuenta? Sí. Lo explico porque alguien podría pensar que esto se simplifica. Y no, aquí está la explicación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Primero calculé la aceleración. ¿Y dónde calculé la aceleración? Acá. ¿Qué es la aceleración? Es el aumento de la velocidad entre la unidad de tiempo. Entonces aquí tengo 16, aquí tengo 18. ¿Cuánto aumentó? Aumentó 2, profesor. ¿En qué tiempo aumentó los dos? En un segundo. Por eso que 2 metros por segundo entre un segundo me va a dar 2 metros por segundo. Entonces vamos a encontrar las velocidades. A ver, vamos para adelante. Pregunto aquí. ¿Cuál sería la velocidad en el punto E?
22. Muy bien. Profesor, ¿cómo sacó 22? Claro, porque si la aceleración vale 2 metros por segundo al cuadrado, quiere decir que cada segundo su velocidad va a aumentar 2 metros por segundo. Quiere decir que cuando pasa un segundo va a aumentar 2. Pero como pasó 2 segundos, tiene que volver a aumentar 2, 2 veces. Entonces, ¿qué tendría? 18 más 4, 22. Entonces aquí sería 22 metros por segundo. Ahora lo vamos a hacer para atrás, ¿correcto? ¿Cómo encuentro la velocidad? Muy fácil, mira, acá tú quieres saber esta velocidad, ¿tú qué dices? Si han pasado 3 segundos, entonces aquí tendría que ser más un segundo, 2 segundos, 3 segundos. ¿Te das cuenta o no? O sea, en 3 segundos ha tenido que aumentar 6 metros por segundo. Entonces, si aquí me dio 16, entonces aquí tendría que ser 10. ¿Te das cuenta? Claro, para que pueda cuadrar, ¿no? Esto. Si aumentan 3 segundos, si pasan 3 segundos, bueno, si la aceleración vale 2, cada segundo va a aumentar 2. Ahí hay un segundo, 2 segundos, 3 segundos. Y ahí está. Pregunto, ¿cuánto vale la velocidad en el punto A? 8. Claro, porque si acá pasó un segundo, profesor, si pasó un segundo debió aumentar 2. Entonces aquí debió ser 8. Muchachos, y se acabó. ¿He utilizado alguna fórmula? No, porque lo he trabajado en base de análisis nada más. Y ahí vamos a trabajar con las formulitas. Sí, y ahí vamos a trabajar con las fórmulas. Pero mira, hemos resuelto este ejercicio analizando y entendiendo qué viene a ser la aceleración. ¿Correcto? Ahí está. Solución del ejercicio número 3. Nuevamente acá me pide la aceleración, pero aquí nada más lo vamos a poner. ¿Sí? Ahí está. Entonces ya hemos trabajado dos ejercicios donde he podido calcular las velocidades de forma analítica, ¿no? Más que todo analizar. Sigo. Hay la distancia de. Profesor, aquí sería, si en un segundo avanza 4 metros, en 3 segundos avanza 12 metros. No, ahí sí hay un error. No, solo lo que te expliqué solo aplica con el tema de la aceleración. Aquí te voy a enseñar a utilizar fórmulas. ¿Sí? A mí me piden calcular la distancia. Un dato, un dato que me ayuda mucho en estos tipos de ejercicios siempre es encontrar qué, es encontrar la aceleración. ¿Sí? Cuando tú tengas un ejercicio de MRV, trata siempre primero de encontrar el valor de la aceleración. Cuando tú encuentres el valor de la aceleración, todo se te va a hacer más sencillo. Y en este gráfico yo puedo calcular la aceleración. Si tú notas, mira, miren este tramo. ¿Quién me dice cuánto vale la aceleración? Analizando nada más aquí. La aceleración es, ¿sí?, el incremento de la velocidad entre la unidad de tiempo. No tiene que ver la distancia, no te compliques con la distancia. Profesor, la aceleración, ¿qué viene a ser? La variación
De 3 a 5 metros por segundo sería 2 metros por segundo. Entre la unidad de tiempo, ¿entre cuánto? Entre un segundo, o sea, acá sería. Y ya tengo la aceleración. ¿Correcto? Ya tienes la aceleración. Ahora me voy a ir en este tramo. A ver, mira aquí. Y voy a enmarcar esto de aquí. Aquí voy a trabajar. Y aquí ya te voy a enseñar a aplicar forma. En este tramo que yo he marcado, ¿sí? En este tramo que yo he marcado, vamos a extraer datos. Profesor, en este tramo que usted ha marcado, entonces, ¿qué datos obtengo? Mira, mi móvil acá inicia el movimiento. Acá inicia el movimiento. O sea, en el tramo que yo he marcado, este es mi inicio. Entonces, este móvil, ¿qué velocidad tiene? 5 metros por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad inicial, ¿cuánto vale la velocidad inicial? 5 metros por segundo. ¿Correcto? Entonces, mira, profesor, ¿eso no sería velocidad final? No, porque se dice velocidad inicial porque es la velocidad con que inicia el móvil. Y dentro de lo que yo he marcado, esto, aquí inicia. Y su velocidad inicial sería 5 metros por segundo. Profesor, ¿y esto qué sería? Esto sería tiempo. Entonces tengo tiempo, 3 segundos. Profesor, ¿me piden distancia? Sí, entonces le pongo acá de distancia. Y esto es lo que me están pidiendo calcular. ¿Y qué más dato tengo? Aquí tengo un dato que yo había calculado. ¿Te das cuenta? No? La aceleración. Entonces mira lo que tengo. Mira lo que tengo aquí. Velocidad inicial, tienes tiempo, distancia que te piden y tienes aceleración. Yo te pregunto, con estos datos, teniendo yo que calcular la distancia, chicos, ¿cuál de estas formas debo utilizar? A ver, ¿qué número de fórmula debo utilizar? ¿Cómo vas a elegir tu fórmula? Mira, primero, ¿sí? Primero, partimos por aquí. Como me piden calcular D, entonces vamos probando. A ver. Esta no es, porque no tiene D. Esta sí es, pero voy a ver si tengo lo demás. Mira, esto sí lo tengo. Velocidad inicial, porque este velocidad inicial lo tiene. Sí, acá está velocidad inicial. ¿Tiempo lo tengo? Sí, acá está el tiempo. ¿Aceleración tienes? Sí, acá hay aceleración. ¿Tiempo tienes? Acá está. Tienes todo entonces. Entonces, en esta fórmula yo tengo todo para poder calcular la distancia. Entonces vamos a utilizar la fórmula número 2. Empiezo entonces. Vamos a copiar la fórmula número 2. Distancia, velocidad inicial por el tiempo. Profesor, pero ahí decía más menos. ¿Utilizo las dos? No. Lo que aquí tú tienes que determinar es si el móvil está acelerando, entonces es con más. Si el móvil está desacelerando, es con menos. Pero aquí lo que yo noto es que su velocidad está aumentando. Entonces, como su velocidad está aumentando, entonces está acelerando. Y en ese caso trabajo con el signo más. Sigo. Más un medio
de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta es la fórmula que voy a utilizar para calcular la distancia. Reemplazo datos, entonces yo tendría velocidad inicial vale 5, el tiempo vale 3, un medio de la aceleración que vale 2, y el tiempo al cuadrado, pero el tiempo vale 3, 3 al cuadrado. Entonces, la distancia, ¿cuánto valdría? 15. ¿Más cuánto? Multiplica todo arriba, mira. O puedes simplificar, ¿ah? Mira, lo puedes simplificar así. 2 arriba, 2 abajo. Entonces aquí sería, ¿sí? Y 15 más 9, 24. Distancia, 24. Solución del ejercicio número 5. Te das cuenta que ya empecé a utilizar formas. Mira este ejercicio. Primero trato yo de encontrar los valores. Primero, a ver, vamos a trabajar con la aceleración. ¿Cuánto valdría la aceleración? Aquí lo voy a trabajar. Mira, acá voy a encontrar la aceleración. ¿Cuánto valdría la aceleración aquí, joven? A ver, ¿cuánto valdría la aceleración? ¿Puedo calcularlo? Claro, y lo vas a calcular en este tramo. Profesora, ¿qué es igual a aceleración? Muy fácil. Aumento de velocidad aquí. ¿Cuánto aumentó? Profesor, de 18 a 24 aumentó 6 metros por segundo. Aumento de la velocidad. Pero no te olvides entre la unidad de tiempo. O sea, aquí ¿cuánto aumentó? De 18 a 24, ¿cuánto aumentó? 6. ¿Y en qué tiempo hizo ese aumento? En 2 segundos. Aquí le pongo 2 segundos. Por lo tanto, la aceleración, ¿cuánto sería? 6 entre 2, 3. ¿3 qué? Metros por segundo al cuadrado. Mira, y ya tengo la aceleración. ¿Sí? Y ya tengo la aceleración, joven. Por ahí voy a empezar. Profesor, ahora me piden calcular entonces, enmarca esto. Mira. Aquí voy a calcular esa distancia. Apunto los datos. Vamos a extraer datos. Ojo, si este es mi tramo, entonces, este 18, ¿qué vendría a ser? Profesor, ¿sería velocidad inicial? No, porque en este tramo que yo he resaltado, esto sería el inicio. Aquí sería el inicio. Y aquí sería el final. Entonces, 18 vendría a ser velocidad final, 18. ¿Qué más tengo? Profesor, tengo tiempo. Tiempo vale 4 segundos. Me piden distancia. Distancia. ¿Cuánto vale la distancia? No lo sé. Eso es lo que me piden calcular. Y por último, la aceleración que yo lo acabo de calcular. ¿Qué vale? Veamos qué fórmula voy a utilizar. Profesor, a mí me piden distancia. Esta no es porque acá no hay distancia. ¿Correcto? Aquí, a ver, esta puede ser porque acá está la luz. ¿Velocidad inicial tengo? No, no tengo velocidad inicial. Descarta. Profesor, aquí también hay distancia, mire. Ve.
A ver, vamos a ver si tengo todo. ¿Tengo velocidad final? Sí. ¿Tienes velocidad inicial? No. Descarto. Profesor, acá hay otra distancia. ¿Tengo velocidad inicial? No. Profesor, ¿y esta fórmula? No, ese es un espacio en un determinado tiempo. Profesor, ninguna funciona. ¿Quiere decir que no se puede resolver? Sí se puede resolver. Sí se puede resolver. Entonces vamos a tener que crear un dato. O sea, vamos a tener que, antes de calcular la distancia, vamos a tener que calcular un dato más. Porque así con estos datos que tengo, ninguna de las fórmulas me permite. A ver, ¿qué dato puedo calcular en este ejercicio? Jóvenes, yo puedo calcular la velocidad aquí. ¿Te acuerdas en el primer ejercicio? Yo puedo calcular su velocidad aquí porque ya tengo la aceleración. Entonces, mira, aquí era 18, ha pasado 4 segundos, entonces podré calcular la velocidad aquí. Sí, sí se puede. Porque mira, ve, esta velocidad, ¿qué sucedió? Aumentó. ¿Cuánto aumentó? Aquí hay 4 segundos. ¿Cuánto vale la aceleración? La aceleración vale 3 metros por segundo al cuadrado. Quiere decir que cada segundo aumentó 3 metros. Entonces vamos a ver lo siguiente. Un segundo aumentó 3 metros. 2 segundos, 3 metros. Otra vez un segundo más, pero son 4 segundos. Entonces, ¿cuánto aumentó? Aumentó 12 veces. Si en esos 4 segundos que ha transcurrido, ¿cuánto aumentó su velocidad? ¿Cuánto? 12. 12 metros por segundo aumentó. Si aquí es 18, entonces aquí sería 6. O sea, acá sería 6 metros por segundo. ¿Te cuento, no? 6 metros por segundo. Ahora sí, vamos a agregar ese dato que yo acabo de calcular, lo vamos a agregar. Entonces aquí le voy a poner velocidad inicial es igual a 6 metros por segundo. Ya tengo un dato más. Ya tengo un dato más. Ahora sí, ¿qué fórmula? A ver. Profesor, ¿puedo utilizar esta fórmula, no? ¿Sí? ¿Puedo utilizar esta fórmula? Claro, porque ya tú necesitas calcular distancia. ¿Tienes velocidad inicial? Sí, acá está. ¿Tienes tiempo? Sí. ¿Tienes aceleración? Sí. ¿Tienes tiempo? Sí. Entonces ya podrías utilizar esta fórmula. Profesor, pero también puedo utilizar esta, mira, porque a mí me piden distancia. Entonces, ¿tengo aceleración? Sí. ¿Tienes velocidad inicial? Sí. ¿Tienes velocidad final? Sí. Ojo, también puedes usar esto. A ver, la cuarta. Profesor, a mí me piden distancia. ¿Podré calcular con esta fórmula? Veamos. ¿Velocidad inicial? Sí. ¿Velocidad final? También. ¿Tiempo? También. O sea, puedes utilizar estas tres. ¿Te das cuenta? De lo que no podías utilizar ninguna, ahora puedes utilizar estas tres. O sea, cuando en algún momento, algún ejercicio, no te permita calcular el valor utilizando una fórmula, pero tú digas, no, ninguna fórmula cumple, entonces antes de aplicar la fórmula es necesario que yo encuentre otro valor. Entonces, cuando te pase eso, no es que tú digas, profesor, no hay fórmula. No, sí hay, sino que posiblemente hay un dato más que tú debas de calcular. Profesor, ¿y si yo puedo utilizar las tres, cuál me sugiere? Cualquiera utiliza. Pero por cómo se ven las fórmulas, me imagino que esta se ve más fácil. ¿Sí? Por cómo se ven las fórmulas, me imagino que esta se ve más fácil. Entonces, a ver, vamos a colocar aquí. Fórmula 4 y sería distancia, velocidad inicial más velocidad final entre 2 multiplicado por el tiempo. Esa es la fórmula.
Entonces vamos a reemplazarla. Distancia. Velocidad inicial, 6. Velocidad final, 18. Entre 2, multiplicada por el tiempo vale 4. Entonces, ¿qué tendría? Vamos a hacerlo. 6 más 18, 6 más 18, 24. 24 entre 2, 12. ¿Y 12 por cuánto? ¿Cuánto vale la distancia? 12 por 4, 48. ¿48 qué? Ahí está. Ahí está la solución del ejercicio número 6. A ver. Un móvil parte del reposo. Un móvil parte del reposo. ¿Sí? Un móvil parte del reposo. Y con una aceleración de 6 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué distancia recorre luego de 4 segundos? Cuando tú resuelvas un ejercicio de física elemental, eh, trata siempre de dibujar qué es lo que sucede. ¿Sí? Trata siempre de dibujar qué es lo que está sucediendo. Para que tú puedas resolver un ejercicio de física es necesario que tú entiendas qué es lo que está sucediendo. Que tú puedas observar. De eso se trata la física. La física es un curso que se entiende por observación, por experimentación. Entonces, por eso que hacer un dibujo me va a ayudar a visualizar. Profesor, pero yo resuelto ejercicios solo aplicando fórmulas. Claro, sí. Pero los ejercicios más complicados difícilmente se desarrolla aplicando una fórmula, porque tienes tú que visualizar qué es lo que está sucediendo. Entonces, por ahí tenemos que empezar también, ¿sí? A poder realizar un gráfico de lo que está sucediendo. ¿Qué dice? Un móvil parte del reposo. Yo estoy en el tema de MRV, movimiento rectilíneo. Entonces, profesor, pero el carro, ¿cómo irá? ¿Subirá? ¿Bajará? No. Nosotros estamos en el tema de MRV, movimiento rectilíneo. Y si el movimiento es rectilíneo, entonces la gráfica es una recta. O sea, su trayecto es una recta. Un móvil, cualquier objeto que se mueva. Entonces, vamos a dibujar aquí un objeto que se mueve. Un móvil parte del reposo. Profesor, ¿qué significa parte del reposo? Parte del reposo. ¿Qué quiere decir, profesor, que parte del reposo? Ah, lo que te está diciendo es que ese móvil estuvo detenido. Estuvo ahí quieto. Por eso que te dice parte del reposo. Estuvo en reposo. Entonces, ¿qué quiere decir parte del reposo? Que su velocidad inicial, este es el dato A. Cuando te dice parte del reposo, velocidad inicial es 0. Eso significa. Un móvil inicia su movimiento. Ah, inicia, o sea, quiere decir que estuvo detenido, recién va a empezar. Exacto. Entonces, parte del reposo, inicia su movimiento. ¿Qué significa? Ese es un dato. Y lo que te está diciendo es que su velocidad inicial fue 0. Entonces, en tu dibujo, tú pones acá, velocidad inicial es igual a 0. Ya tienes un dato. ¿De dónde sacó ese dato, profesor? Del mismo ejercicio. ¿Qué me dice el ejercicio? Un móvil parte del reposo. Ahí está. Y con una aceleración. Ah, o sea, quiere decir que el móvil va a acelerar, y aquí ya te dan el dato, incluso la aceleración es 6 metros por segundo al cuadrado. Esta es la aceleración. ¿Qué distancia recorre luego de 4 segundos? Ah, quiere decir que el móvil estuvo en movimiento aquí un tiempo de ¿cuánto? De 4 segundos. Correcto, entonces esta esfera
¿sí? Esta esfera estuvo ahí, ¿no? ¿Sí? Y empezó su movimiento y cada vez empieza a acelerar, pero todo este movimiento se da en 4 segundos hasta que llega por aquí, ¿no? ¿Qué distancia recorre? Ah, a ti te piden calcular esto. Eso te piden calcular. Entonces, por el gráfico más o menos ya sabemos qué es lo que ocurre, ¿no? Un móvil acá inicia su movimiento, parte del reposo, por eso que su velocidad es cero, y empieza a moverse, ¿no? Profesor, ¿por qué usted dibuja una línea? ¿Por qué no dibuja una subida o bajada? Porque el tema es MRU, movimiento rectilíneo. ¿Y qué significa movimiento rectilíneo? Que su movimiento se dé en línea recta. Ya vamos a trabajar otro tema con movimiento parabólico, con movimiento circular. Pues ahí ya cambia el ejercicio. Pero aquí solo movimiento rectilíneo. Entonces, mira, ya hice mi gráfico. ¿Qué datos yo tengo? Vamos a extraer acá los datos. Tenía que velocidad inicial es 0, tengo la aceleración que vale 6, tengo el tiempo que vale 4 y tengo la distancia que es lo que me pide. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Pues ya tengo los datos, ahora lo que tengo que ver es qué fórmula es la que yo voy a utilizar. ¿Qué fórmula me conviene utilizar? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Entonces, te piden calcular D. Esta no, porque no tiene D, pues, ¿no? Definitivamente. Esta, profesor, acá está la D. A ver, veamos si dispongo de todos los elementos. ¿Tienes velocidad inicial? Sí. ¿Tienes tiempo? También. ¿Tienes aceleración? También. ¿Tienes tiempo? También. Tienes todo. Entonces utilicemos la fórmula número 2. Yo digo, la fórmula número 2 sería distancia, velocidad inicial por el tiempo, más porque está acelerando, está aumentando su velocidad, por eso es más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahí estamos. Ahora reemplazo. Distancia es lo que me piden calcular, distancia. Velocidad inicial es 0. Tiempo vale 6. Un medio de la aceleración vale 6. Tiempo vale 4, pero el tiempo está elevado al cuadrado. 4 al cuadrado, 16. Sigo. Distancia es igual. 0 por 6, esto es 0. ¿Correcto? Y aquí yo puedo simplificar, ¿no? Yo puedo hacer esto mismo. Mitad de 2, 1, mitad de 6. 16 por 3, 48. Ahí está la respuesta. 48, ¿qué? Solución del ejercicio número 7. Entonces, hay que acostumbrarnos siempre a realizar el gráfico, ¿no? Nos va a ayudar mucho y si nosotros creamos esa costumbre de hacer dibujos en los ejercicios de física, eso de hacer el dibujo es muy importante para resolver un ejercicio. Continuamos entonces. En la figura, si el móvil partió del reposo, el valor de t es, a ver, vamos. Si el móvil está yendo para allá, entonces aquí es donde inicia. Si me dice que el móvil partió del reposo, mira, si me dice que el móvil partió del reposo, pregunta, ¿cuál fue acá su velocidad inicial? Si me dice que el móvil partió del reposo, ¿cuál fue aquí su velocidad inicial?
Si me dice que el móvil partió del reposo, velocidad inicial 0. Eso significa partió del reposo. Inicia su movimiento. Partió del reposo e inicia su movimiento. Ambos, ¿qué te dan a entender? Que el móvil estaba detenido. Por lo tanto, su velocidad inicial acá es 0. Entonces, ahora sí voy a obtener los datos. Tengo velocidad inicial que vale 0. ¿Qué más dato tienes? Tienes aceleración que vale 4, tienes distancia que vale 32 y te piden calcular qué fórmula ahora voy a utilizar. A ver, veamos. Profesor, a mí me piden tiempo. Esta fórmula tiene tiempo. Esta fórmula tiene tiempo. Si esta fórmula tiene tiempo, entonces, a ver, veamos. ¿Tengo aceleración? Sí. ¿Tienes velocidad inicial? Sí. ¿Tienes velocidad final? No. Entonces no puedo calcular eso. ¿Correcto? Esta fórmula sí tiene tiempo. Entonces, ¿tengo distancia? Sí, acá está. ¿Tengo velocidad inicial? Sí. ¿Tienes aceleración? Sí. Entonces tienes todo. Entonces vuelvo a utilizar la fórmula número 2. Esto de la fórmula número 2 en sí es una de las fórmulas que más se utiliza. Distancia, velocidad inicial por el tiempo, más porque está acelerando, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Listo. Ya elegí la fórmula, así que esto puede ir. Reemplazo. Vamos a reemplazar. Distancia 32. Pues aquí sería 32. Velocidad inicial sería 0. El tiempo es lo que me piden. Aquí le pongo t. Más un medio de la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? Vale 4. ¿Por cuánto? Por el tiempo al cuadrado. Me piden calcular este tiempo. O sea, aquí sería 32 igual 0 por t es 0. Esto se cancela. Aquí yo puedo simplificar, ¿no? Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Entonces quedaría 2t cuadrado. ¿Cuenta o no? Profesor, ¿ahora qué hago? Este 2 que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces quedaría aquí así. Entonces, tiempo al cuadrado sería, este 2 divide 32 entre 2, 16. Este 2 como potencia pasa como raíz y por lo tanto t sería raíz de 16 y eso sería igual a 4. Y como estoy hablando de 4, 4 es segundos. Y ya calculé el valor de t. Continúo. Ahí está. Mira este móvil. Mira este móvil. Mira el gráfico aquí. ¿Sí? Si tú notas, mira cuál fue su velocidad aquí. 16. Y mira cuál fue su velocidad aquí. 0. Quiere decir que el móvil ha ido deteniéndose. ¿Correcto? ¿También o no? Sí. Profesor, ¿yo podría calcular aquí la aceleración? Claro, si tú puedes calcular la aceleración con el gráfico. Profesor, pero a ver, si yo quiero calcular la aceleración aquí, no puedo calcularlo porque no voy a saber cuánto va a variar. ¿Está bien? No puedes saberlo porque no sabes. O sea, no puedes notar cuánto varía.
Pero, ¿qué pasa? Préstame atención, si tú lo tomas todo. Toma todo, toma todo. Vamos a calcular la aceleración. ¿Eh? Mira, tú toma todo. En este caso, voy a poner aquí aceleración. ¿A qué es igual la aceleración? Variación de la velocidad. Toma todo este tramo. Yo te pregunto, si aquí tenía 16 y aquí tiene 0, mira, estoy tomando todo. ¿Cuánto ha variado? ¿Cuánto ha variado? ¿Mm? ¿Cuánto ha variado aquí? De 16 hasta 0, ¿cuánto ha variado? Ha variado 16, ¿correcto? Claro, profesor, porque aquí tenía 16 y aquí llegó 0. ¿Cuánto ha variado? 16. Entonces, profesor, ha variado 16 metros por segundo. Pero, ojo, la aceleración, ¿qué es? La variación, ¿entre qué? Entre el tiempo. ¿En cuánto tiempo varió esa velocidad? En 4 segundos. Entonces, la aceleración, ¿cuánto sería? 16 entre 4, 4. Y acá me quedaría metros por segundo al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, ya tengo la aceleración. Ya tengo la aceleración. Profesor, ¿qué? ¿No debo considerarlo así? No, yo he podido considerarlo todo, mira. Y he analizado de aquí hasta acá. Entonces, ¿cuánto varió? 16. ¿En qué tiempo varió todo eso? En 4 segundos. Pues ya tengo la aceleración. ¿Correcto? Entonces, la aceleración es... Con esa aceleración, profesor, pero a mí me piden hallar X. A mí me piden hallar X. ¿Qué hago aquí? Como me piden hallar X. Puedo utilizar la fórmula número 2. Mira, mira, olvídate un momento de esto. Mira, voy a olvidarme un momento de esto. Mira, voy a olvidarme un momento de este paso. Y lo voy a trabajar todo. Entonces, vamos con los datos. Vamos con los datos. O sea, mi tramo yo lo estoy considerando todo. Todo el tramo lo estoy considerando. Entonces yo diría, a ver, iniciamos. ¿Tengo velocidad inicial? Sí. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 16. ¿Tienes velocidad final? Sí. Velocidad final es 0. Está bien. Velocidad inicial, tienes velocidad final. El tiempo, ¿cuánto vale el tiempo? 4 segundos. ¿Tengo distancia? Sí. ¿Cuánto vale la distancia? ¿Cuánto vale la distancia desde aquí hasta acá? Mira cuánto vale. Valdría 30 más X. ¿Las cuento o no? Mira los datos que he podido extraer de este ejercicio. ¿Sí? Mira los datos que yo he podido extraer en este ejercicio. O sea, lo he podido trabajar todo junto. Profesor, ¿y qué fórmula voy a utilizar? A ver. Tienes velocidad inicial, tienes velocidad final, tienes tiempo y te piden hallar distancia. Y te digo que me piden hallar distancia porque mi variable se encuentra justamente en la distancia. Entonces, ¿qué fórmula? A ver, profesor, aquí tengo distancia. ¿Correcto? ¿Tengo velocidad inicial? Sí. ¿Tengo tiempo? También. ¿Tengo aceleración? Acá está el dato de la aceleración. ¿Y tengo tiempo? También tienes tiempo. O sea, puedes utilizar esta de acá. ¿Te das cuenta? Profesor, ¿podré utilizar esto? ¿Tengo velocidad final? Sí. ¿Tienes velocidad inicial? También.
¿Tienes aceleración? También. ¿Tienes distancia? Acá está. Tienes todo. Profesor, tengo distancia, tengo velocidad inicial, tengo velocidad final, tengo tiempo. O sea, yo puedo utilizar cualquiera de las tres. Cualquiera de las tres las puedes utilizar. Pero ¿cuál te parece más fácil? ¿Cuál de estas tres fórmulas te parecen a ti más fácil? Yo creo que es. O sea, si tú tienes una opción de utilizar 2 o 3 o 4 fórmulas, elige la fórmula que esté más sencilla. ¿Correcto? Aquí el tiempo está elevado al cuadrado. De repente digo, no, mejor no me gusta trabajar con cuadrados. ¿Correcto? Aquí también hay cuadrados. Entonces podría utilizar con esto. Ojo, que con cualquiera de las tres el resultado es el mismo. ¿Sí? Con cualquiera de las tres fórmulas el resultado es el mismo. Pero yo estoy utilizando la fórmula número 4 porque lo veo más sencillo. Entonces, a ver. Entonces, la fórmula 4, yo digo aquí, distancia es velocidad inicial más velocidad final entre 2 multiplicada por el reemplazo. Distancia, ¿cuánto valdría? 30 más x. Esta es la distancia. Esto es igual a que paréntesis. Velocidad inicial, ¿cuánto vale? 16. Velocidad final, 0. Entre 2, ahí está. Por el tiempo, ¿cuánto vale el tiempo? 4. Entonces sería, mira, 30 más x igual a ¿cuánto? 16 más 0 es 16. 16 entre 2, 8. Pues acá sería 8 por 4. ¿Correcto? 8 por 4. Entonces, aquí sigo y tendría 30 más x, 30 más x igual a 32. Y ya encontraste la respuesta, ¿no? ¿Cuánto vale x? X vale 2. Como es x distancia, 2. Ahí está. Solución de este ejercicio. A pesar que había un carro en medio en mi gráfico, yo lo tomé de extremo a extremo, ¿no? Yo lo tomé de extremo a extremo. Continuamos. Ejercicio número 10. En la figura, hallar B. O sea, me piden hallar esta velocidad B. ¿Sí? Me piden hallar esta velocidad. Como ya está el gráfico, entonces lo primero que voy a hacer es, voy a extraer datos. ¿Correcto? Voy a extraer datos. Entonces empiezo. Los móviles. Este 12, ¿qué sería? Como el móvil está yendo de aquí para allá, entonces esto sería su velocidad inicial. Velocidad inicial igual a 12. Ahí está. Velocidad inicial. ¿Qué más tengo? Tiempo. Vamos a poner tiempo. 8 segundos. ¿Qué más tengo? Distancia. Distancia es igual a 180. ¿Y esto qué es? Profesor, si me piden esto, esto vendría a ser la velocidad final. Exacto. Eso me piden. ¿Cuándo no?
Entonces, a ver, busquemos una fórmula para poder calcular eso. A ver, ¿qué fórmula es la que podría utilizar para resolver este ejercicio? Teniendo los datos que ya está escrito a la izquierda. Tienes velocidad inicial, tienes tiempo, tienes distancia y lo que me piden es la velocidad al final. Ujú. A ver, ¿qué fórmula podría trabajar acá? A ver, veamos. Me piden velocidad final, por ahí voy a partir. Profesor, acá hay velocidad final. ¿Tienes velocidad inicial? Sí. ¿Tienes aceleración? No. Descarta. Aquí. Bueno, aquí no hay velocidad final, así que está descartada. Velocidad final, aquí. Correcto, eso sí tiene. ¿Tengo velocidad inicial? Sí. ¿Tienes aceleración? No, no hay aceleración. Distancia, acá está. Velocidad inicial, acá está. Velocidad final, eso sí, es justo lo que me piden. Tiempo, ya. Ya acertamos entonces en la fórmula, ¿te das cuenta? ¿No? Sí, entonces aquí yo tendría la fórmula 4. Aquí yo pongo 4. Tienes distancia, velocidad inicial más velocidad final entre 2 multiplicado por el tiempo. ¿Correcto? Entonces, vamos a reemplazar 180. Velocidad inicial, 12. Velocidad final, le voy a poner X. Entre 2 y todo por el tiempo que vale 8. ¿Lo podemos o no? Sí, ahí está. No me vayas a hacer esto. Profesor, mitad de 2, 1, mitad de 12, 6. No, yo no puedo simplificar porque este 12 está sumando. No se puede simplificar una expresión o un valor que suma. ¿Sí? Solo podría hacerse si ese valor está multiplicado. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado ahí. Entonces, ¿qué empiezo? A ver. Mira, este 2 que está dividiendo, yo lo puedo pasar a multiplicar. Entonces yo tendría así. 360 es igual a 12 más X multiplicado por 8. Ese 8 que está multiplicando pasa a dividir. Y 360 entre 8, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 45. Y es 12 más X. Y 45 es igual a 12 más X, por lo tanto, X es igual a ¿qué? 45 menos 12, 33. Y como hablo de velocidad, y como estoy hablando de velocidad, entonces esos 33 serían metros por segundo. Solución. Continuamos. Aquí. Uh-huh. Me piden calcular la velocidad en v. Esto es sencillo. Yo puedo calcular acá la aceleración. Mira,
Yo puedo calcular aquí la aceleración. ¿Sí? Yo puedo calcular aquí la aceleración. ¿Correcto? Y si tú calculas la aceleración ahí, ¿tú qué dices? Aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? Profesor, la aceleración es la variación de la velocidad. ¿Cuánto ha variado? De 2 a 8 ha variado 6 metros por segundo. ¿Entre cuánto? Entre la unidad de tiempo. ¿Cuánto tiempo? 3 segundos. Por lo tanto, la aceleración, ¿cuánto sería? 6 entre 3, 2. ¿2 qué? Metros por segundo al cuadrado. ¿Te cuento? Y si la aceleración es 2, ¿sí? Si la aceleración es 2, entonces aquí yo puedo calcular esta velocidad. ¿Cuánto valdría esta velocidad? Profesor, aquí tiene 8. Si han pasado 5 segundos, si han pasado 5 segundos, entonces habría que ir aumentando, ¿no? En un segundo avanza 2, en otro segundo avanza 2, hay 5 segundos, entonces va avanzando 3, 4, 5. Porque su velocidad por cada segundo aumenta 2 metros por segundo. Ahí está. Entonces ya sería 2, 4, 6, 8, 10 más 8. ¿Cuánto valdría esto? 18 metros por segundo. Esta es la respuesta. Ahí está la solución de ese ejercicio. ¿Sí? Ahí está la solución de ese ejercicio.